Mi yerno, con esa sonrisa que iluminaba toda la cocina, me lanzó un guiño juguetón. Suegrita, le encargo mucho a mi mujer, dijo en tono casi conspirativo. Ya sabe que si se porta bien, y la cuida bien, le voy a dar un premio, y tengo algo muy bonito para usted. Su tono estaba lleno de una familiaridad descarada, esa confianza que solo se da con el tiempo y la cercanía. Me encogí de hombros, tratando de no prestarle demasiada atención. Ay, yerno, tú y tus cosas, apenas si te alcanza con lo que ganas, y todavía piensas en darme algo a mí. Intenté sonar despreocupada, aunque sus palabras habían encendido algo en mi pecho, una sospecha vaga que se desvanecía cuando veía su expresión tan desarmante. Él sonrió aún más, como si ocultara un secreto que le daba un extraño poder. Pero suegra, hay cosas que no se compran y lo que pienso para usted no requiere dinero. Me quedé en silencio un instante, y hubo un momento en el que sentí que un peso frío me recorría la columna vertebral. A cualquiera que lo hubiera oído, estoy segura de que habría interpretado lo mismo que yo, pero al alzar la vista hacia él y ver su rostro sincero, supe que mis pensamientos habían sido un desatino. Me reí de mí misma, quitándole importancia al asunto, pensando que solo se trataba de mi imaginación traicionera jugando malas pasadas. Bueno, aquí tienes tu comida, le dije intentando disipar la tensión que solo yo parecía notar. Ya vete, que no haces más que decir tonterías. Lo empujé suavemente con la comida en sus manos, y él se acercó para darme un abrazo cálido, esos abrazos que solo él sabía dar, apretándome con genuino agradecimiento. Gracias, suegra, es usted un amor de gente, dijo, y yo sonreí. Mientras él se dirigía a la puerta, mi hija apareció en la entrada, cansada tras su turno en el hospital. Su uniforme de enfermera estaba algo arrugado, y el cansancio asomaba en sus ojos, pero al ver a su marido, una sonrisa suave apareció en su rostro. Se dieron un beso rápido, uno de esos besos que hablan de rutina más que de pasión. Cariño, dijo ella, mientras él se ajustaba el uniforme de portero del mismo hospital, no te olvides de invitar a tus compañeros para que vengan mañana. Noté un leve titubeo en mi yerno, quien me miró con esa chispa pícara antes de responder. Así es, a ver qué pasa, cariño, respondió intentando restarle importancia al asunto. Fue entonces cuando recordé que al día siguiente era mi cumpleaños. ¿Se referiría a eso? ¿Sería que planeaban algo especial? Él salió de la casa rápidamente, mientras mi hija avanzaba hacia adentro, dejándose caer en el sofá con un suspiro pesado. Al ver a mi hija descansar con los ojos cerrados en el sofá, un torbellino de pensamientos comenzó a girar en mi mente. Había algo en su expresión, en esa tensión en los labios apretados y en la manera en que se aferraba al cojín, que me hacía sospechar que algo estaba mal. La pregunta que ardía en mi pecho amenazaba con brotar, pero la contuve. No quería anticipar nada sin escucharla primero. Me acerqué forzando una sonrisa tranquila, y deslicé mis dedos por su cabello despeinado. Sentí la suavidad de los mechones enredados entre mis dedos y pensé en lo pequeña que se veía en ese momento, como si el peso de los años hubiese desaparecido. Sentí sus dedos alrededor de mi muñeca y su agarre era firme, casi desesperado. Sus ojos se abrieron y me miraron con una mezcla de miedo y determinación. Mamá, tengo algo que quisiera contarte, dijo con la voz entrecortada, pero si te lo cuento, prométeme que no me juzgarás. Mis cejas se alzaron y sentí un nudo en el estómago. Quería asegurarle que pasara lo que pasara, le escucharía sin prejuicios, pero el tono de su voz, tan grave y quebradizo, me hizo dudar. Tragué saliva antes de responder, intentando ganar tiempo. En su mirada había una súplica que no supe descifrar. ¿Crees tú que yo pueda con eso?, le pregunté con voz suave, intentando ocultar el temblor que sentía en el fondo de mi garganta. Ella apartó la mirada mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde del cojín. No lo sé, mamá, murmuró como si temiera que cualquier palabra pudiera desmoronarla. Porque yo no puedo, y por eso necesito hablar con alguien, y pensé que quién mejor que tú. Algo frío se deslizó por mi espalda, como un mal presagio. Me incliné hacia ella. Me estás asustando, hija, dije con una calma que no sentía, intentando mantener la compostura. Mis pensamientos iban y venían, imaginando escenarios oscuros y dolorosos. ¿Estaría enferma? ¿Habría ocurrido algo grave en el trabajo? Pero cuando finalmente volvió a mirarme, sus ojos reflejaban una especie de culpa, no miedo.
Visto desde el sentido trágico, dijo ella con un intento fallido de sonrisa, no es tanto. Pero, ¿y si es complicado, mamá? Me incliné hacia adelante, sentándome junto a ella en el sofá, y sentí mi corazón latir con fuerza contra mis costillas. Intenté que mi voz sonara neutral, afectuosa. Dime lo que pasa, cariño, estoy aquí para escucharte, sea lo que sea. Ella respiró hondo, cerró los ojos por un segundo y luego soltó una frase que cayó como una piedra al fondo de un lago. Mamá, creo que ya no quiero a mi marido. Su confesión me golpeó como un mazazo. Mi respiración se detuvo, y durante un instante sentí que el aire me abandonaba por completo. Mi yerno, siempre tan atento, tan amable, siempre tratando de hacer las cosas bien. Nunca había notado un solo indicio de frialdad entre ellos. Mi primera reacción fue negarlo, pero vi la tristeza en su mirada, la desesperación oculta tras esa confesión. Ella no estaba mintiendo. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté intentando mantener la calma, mientras mi mente luchaba por procesar sus palabras. Ella se retorció las manos, clavando la mirada en el suelo, y continuó. No siento lo mismo por él, es como si solo fuera un compañero de cuarto, un amigo. Cuando estoy con él, no hay nada, mamá. Ya no quiero que me toque, ya no siento nada cuando lo hace. Cada palabra era un golpe, una grieta más en la imagen de la vida perfecta que había imaginado para ella. Sentí un frío creciente en el pecho y noté que mi garganta se secaba. Había creído que su matrimonio era sólido, que mi hija había encontrado un buen hombre, un compañero leal y devoto. Y ahora, todo eso se desmoronaba. Hija, dije con la voz temblorosa, intentando encontrar una explicación lógica. Solo hay dos cosas que pueden causar eso. Uno es que el trato de tu marido sea inadecuado, que él haya hecho algo que te hiriera. No es eso, interrumpió ella rápidamente, negando con la cabeza, casi con desesperación. Entonces, dije, mi voz apenas un susurro, ¿hay otra persona? El silencio que siguió fue absoluto, pesado y cargado de significados. Mi hija bajó la cabeza y asintió, sin atreverse a mirarme. El dolor que sentí fue como una puñalada, un dolor físico que me hizo encogerme. Sí, mamá, estoy saliendo con un compañero de trabajo. Mi mente se nubló, y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Apreté las manos sobre mi regazo, luchando por no dejar que la emoción se apoderara de mí. No quería juzgarla, no quería, pero la decepción y la tristeza se arremolinaban en mi interior. Había tantos pensamientos, tantos sentimientos encontrados que apenas sabía cuál era el correcto. Ella me miró, esperando alguna reacción, pero todo lo que pude hacer fue levantarme lentamente del sofá, como si mi cuerpo necesitara espacio para asimilar lo que acababa de escuchar. Caminé hasta la ventana y miré hacia el jardín, intentando ordenar mi mente. Las palabras me pesaban en la lengua, se arremolinaban en mi mente, pero ninguna parecía la correcta. Déjame digerir esto, hija, dije finalmente, mi voz apenas un hilo. Porque ahora mismo, no sé ni qué pensar. Luego sin querer dije en voz alta, vaya regalo de cumpleaños en mío. Mi hija se levantó del sofá y dijo, mamá, lo siento. Creo que no debí contarte nada de esto, no quiero que se opaque tu día y menos el de tu cumpleaños. No pasa nada, hija, no te preocupes, al final de cuentas es solo un día más. Mamá, ahora que lo sabes, quiero que me des el visto bueno, pues mañana que celebraremos tu cumpleaños, vendrá tu nuevo yerno y quiero que lo conozcas. Quise decirle que prefería no tener ningún cumpleaños, pues no quería convertirme en su cómplice en sus andadas, pero algo me detuvo y solo asentí con la cabeza. Las horas pasaban y había sido un día largo, lleno de pequeños detalles que me mantenían distraída, pero la verdad, mi mente no podía apartarse de ese inquietante secreto que cargaba mi hija. La cena había transcurrido entre conversaciones vagas y miradas evitadas. Mi hija había estado especialmente silenciosa. Sus ojos parecían huir de los míos como si temiera encontrar un reproche no dicho en ellos. Me despedí de ella con un abrazo breve, demasiado superficial para la cercanía que alguna vez habíamos compartido. Al llegar a mi habitación, el cansancio me venció rápidamente. Me hundí entre las sábanas, esperando que la noche me trajera algo de descanso, pero el sueño fue inquieto. Los pensamientos iban y venían,
como olas implacables que me arrastraban hacia la orilla del desconcierto. Mi pobre yerno. ¿Cómo reaccionaría al saber lo que yo había descubierto? En medio de mi desvelo, un ruido apagado me arrancó de golpe de aquel sueño superficial. El corazón se me detuvo por un instante y luego se desbocó, latiendo con fuerza en mis oídos. Me incorporé lentamente y busqué en la oscuridad. Justo en el umbral de mi puerta, vi la sombra de dos figuras deslizarse por el pasillo. Sin pensar, me acerqué a la ventana de mi habitación y entreabrí la cortina. La luna iluminaba tenuemente el jardín trasero, lo suficiente para distinguir la figura de un hombre que se deslizaba hasta la puerta de la habitación de mi hija. Un nudo se formó en mi garganta, y mis manos temblaron al sostener la cortina. No podía ser. Ella no sería capaz, ¿o sí? El pánico me invadió, pero también una curiosidad que no podía acallar. Me puse una bata de seda con movimientos torpes, mis dedos enredándose en el tejido suave. Salí al pasillo con pasos silenciosos, hasta detenerme frente a la puerta de mi hija. La madera parecía una barrera imposible, una frontera que no me atrevía a cruzar. Respiré hondo, intentando reunir el coraje, pero me detuve en seco cuando escuché la voz masculina al otro lado de la puerta. Su tono era bajo, con una mezcla de anhelo y miedo. Cariño, me parece que esto es muy arriesgado, pero me gusta. ¿Qué tal que nos escuche tu madre? Contuve la respiración y me apoyé en la pared, incapaz de retroceder o avanzar. La respuesta de mi hija me llegó como una bofetada. No te preocupes, cariño, que de todas maneras, aunque lo escuché, yo ya le hablé de ti, y me dijo que quiere conocerte. Mis pensamientos se agolparon, confusos y furiosos. ¿Cómo se atrevía a usar mi nombre de esa manera? Quería golpear la puerta, irrumpir, enfrentarla, pero mi mano se quedó petrificada en el aire. Algo me frenaba, quizás el temor de ver la verdad con mis propios ojos. Con un suspiro ahogado, di media vuelta y regresé a mi habitación, cerrando la puerta con un silencio contenido. Me dejé caer en la cama, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Los sonidos amortiguados al otro lado del pasillo me confirmaron lo que ya sabía, pero no quería aceptar. El tiempo se hizo eterno, la noche se arrastraba en un lento suplicio, hasta que finalmente todo quedó en silencio. Miré el reloj en mi mesita de noche, las 3:30 de la mañana. El insomnio me consumía, me retorcía en la cama incapaz de apartar los pensamientos. De repente, el sonido de la puerta principal abriéndose me sobresaltó. Me levanté de golpe, mi corazón comenzó a latir frenéticamente. ¿Acaso él se iba al fin? Seguramente ya este hombre se va de la casa, me dije. Pero lo que escuché a continuación no tenía sentido, voces bajas, murmullos, y luego una explosión de música. Desconcertada abrí la puerta de mi habitación, justo en el momento en que las notas de las mañanitas llenaban la casa. La escena era casi surrealista, un grupo de mariachis, vestidos con trajes coloridos, estaban de pie en la sala, cantando con entusiasmo. Y ahí, al frente, con una sonrisa amplia y un brillo en los ojos, estaba mi yerno, guitarra en mano. Mi hija apareció en el umbral de su puerta, con el cabello enredado y la cara sorprendida, envuelta en un camisón de satén. La sorpresa se pintó en su rostro al ver la serenata inesperada, pero lo peor fue la mirada rápida y nerviosa que dirigió hacia su habitación, donde yo sabía que alguien más seguía escondido. Mi yerno, sin darse cuenta de nada, le hizo una seña a mi hija para que se vistiera con algo más apropiado. Ella se giró rápidamente y desapareció en su cuarto. Yo estaba paralizada en el pasillo, observando cómo mi yerno continuaba cantando sin sospechar la verdad que se ocultaba a tan solo unos metros de él. Cuando la canción terminó, él se giró hacia mí, con su sonrisa sincera y despreocupada. «Feliz cumpleaños, suegra», dijo abrazándome con fuerza. El olor a cuero y a perfume barato me llenó los sentidos, y por un segundo me sentí abrumada por la culpa. Yo sabía lo que mi hija estaba haciendo a sus espaldas, y él, en cambio, había venido con un gesto de afecto sincero, ajeno a la traición que se cosía tras su felicidad. Mis labios temblaron, intentando esbozar una respuesta, pero no me salieron las palabras. Él continuó, sin notar mi turbación, levantando la guitarra con una risa fácil. «Ya ves, suegra, que no todo se compra con dinero.
Hoy me vestí de mariachi y escapé del trabajo solo para venir a desearle lo mejor. Detrás de nosotros, la puerta del cuarto de mi hija se abrió y ella apareció, ahora vestida con una bata de lana que ocultaba su figura. Su rostro estaba pálido, sus ojos evitando el contacto directo con los míos. Mi yerno, ajeno a su incomodidad, se despidió con una mano al aire. Nos tenemos que ir, le dijo, el supervisor podría pasar y regañarnos si tardamos más. Me dedicó una última sonrisa cálida antes de dar media vuelta, saliendo con sus amigos por la misma puerta por la que había entrado. Hasta hoy no sé por qué nunca dije nada, mi yerno no se enteró de lo que esa noche pasó. Pero mi hija lo dejó y se fue con su compañero de trabajo, pero no duraron mucho tiempo. Hoy mi yerno viene de vez en cuando a visitarme, con la esperanza de que mi hija vuelva con él. Mi hija en cambio dice que no puede volver con él, porque él no merece una mujer como ella. En fin, yo no sé ni qué decir, quisiera ver feliz a mi yerno, pero pienso que mi hija no sería la adecuada. Si fueras tú, ¿qué le dirías a tu hija que hiciera? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.